Sembrar en cada estudiante un pensamiento matemático. Germinar en cada estudiante un pensamiento matemático. Por más matemáticas, por más matemáticas, por más matemáticas, por más matemáticas, por más matemáticas. De todas maneras, la relación saber-conocimiento ha predominado en todas las culturas y el conocimiento se ha condicionado el conocimiento se ha condicionado al poder. Posteriormente, la era industrial tiene la necesidad de preparar trabajadores y profesionales que se adapten a la producción y a los servicios que se derivan de la ciencia y la tecnología. Esto motivó que en aquellos países donde la era industrial tiene su vigencia como construcción, fundamentalmente en América, Estados Unidos y Europa en general también, hubo necesidad de adaptar la educación a ese sistema. Entonces ya no sirve cualquier tipo de trabajador, se necesita un trabajador preparado para la producción. ¿Cuál es el gran problema de este sistema? El gran problema de este sistema es que tiene una jerarquía en todos los estratos y organismos de la sociedad claramente establecido, en las empresas gerentes, directores, supervisores, en el Estado lo mismo. Y los individuos se preparan para desempeñar funciones específicas. En las fábricas entonces, por ejemplo, cada función está claramente determinada por el análisis de lo que es la producción. Y de ahí que no se necesitaban trabajadores pensantes, sino trabajadores eficientes. Entonces se preparan, pensemos en los antiguos trabajos que hacía el SENA, y otras instituciones ciudadanas para que cumplan una función. Entonces unos se preparan para obreros, otros se preparan para técnicos, otros para supervisores, otros para ingenieros, y está bien estratificada científicamente la sociedad del conocimiento. Entonces aquí predominan los métodos instruccionales de orientación conductista, que son resultado de un estudio intencional de la psicología cognitiva, conductista o instruccional en general, para ver cómo el hombre puede ser más eficiente aprendiendo bajo adiestramiento. Ese modelo, que todavía predomina en gran parte en muchas regiones del mundo y en muchos tipos de sociedades, pero que desde el punto de vista de las tendencias globales es superado, se va superando progresivamente en los países que están en las fronteras. Otra vez, Estados Unidos y Europa, y Asia, que es bueno ahora hablar de ello un poco. Entonces, el tipo de joven que se forma va siendo condicionado a esos intereses, digamos, de tipo económico y político mundial. Ahora, ¿qué pasa? Que aparece una nueva era, la era de la robotización, o de la información como la llamamos ahora. ¿Qué está pasando? Esta era está desplazando grandes volúmenes de trabajadores de las empresas. Lo que vemos a toda hora es el aumento del desempleo, y no solamente en nuestros países, sino en los países desarrollados. Solo que las salidas y las condiciones son distintas de esos países, pero hay grandes problemas con el desempleo en España, lo hay en Francia y la misma Alemania e Inglaterra. Solo que lo que pasa es que cuando uno es pobre el problema es triplemente mayor. Allá tienen el problema grave, pero hay un desempleo originado por la robotización. Es la alta tecnología, el papel que ha jugado la invención del robot, digámoslo así en términos muy groseros, sobre las industrias. Entonces hoy estamos ante lo que llamamos el paradigma de la nueva información. Ya la producción pasó a un segundo plano.
Entonces eso origina el aparecimiento de un nuevo paradigma. Para poder entrar en el tema que nos compete, yo tomé de un autor argentino, digamos, aquellos elementos que definen cómo confrontar esa nueva necesidad de formación educativa que hemos regado en el mundo y que le da sentido a la pregunta ahí que parece tan inocente de por qué situaciones problemáticas. Si es una cuestión que tiene que ver eso en el contexto mundial y que no es tampoco una invención colombiana ni nada de eso, sino una necesidad actual del mundo de construir un hombre diferente, que se acomode a las nuevas situaciones de la economía, políticas y económicas en el mundo, y aún de dominación. Eso tiene todo el problema. De todas maneras, el nuevo paradigma se caracteriza, según Regini, con estas características: la educación centrada en el alumno y la construcción de su conocimiento. En general podemos llamar un efecto construccionista, del cual forma parte el constructivismo. 2. Los nuevos medios de información fundamentalmente en manos del alumno. 3. El maestro en tareas de observación y guía. 4. Visión global evitando la fragmentación de conocimientos. También está de moda el pensamiento global, integral. Iba en 4. 5. Criterios interdisciplinarios para comprender y resolver problemas que requieren hoy respuestas de muchas disciplinas. Entonces, ya de que el cursito de biología, de una partecita de la biología, el cursito de la física aquí separado del problema de la fenomenología, del problema de la ciencia en general, está en cuestionamiento. Porque es que ya no se necesita ese especializado aquí en purificación de aguas y este otro en el uso del agua para el medio ambiente y no el problema del agua. Es decir, ahí ya la pregunta es muy distinta a la que había hace 20 años, inclusive hace 10. Reversión epistemológica hacia formas más concretas de aprender. O sea, la pregunta de cómo aprende el ser humano, que aunque se ha hecho científicamente desde hace más de 150 años, que la psicología transforma en ciencia y deja de ser especulación, sin embargo, usarla como tal y pensarla en términos de un hombre que quiere aprender por sí mismo es muy reciente. Y la educación debe suministrar experiencias significativas de la vida diaria. Tomando esa parte, entonces, yo quiero decir que entonces, digamos, la propuesta que yo presento simplemente es, en primer lugar, una propuesta de diseño, que no pretende ser una receta, sino una estructura, que a pesar de sus componentes, digamos, inicialmente rígidas, el número quiere ser flexible en la posibilidad de desarrollo. Es una propuesta de diseño estructural en donde la variabilidad tenga sentido, además de garantizar una conservación de la cultura universal. Entonces vámonos allá. Primero, distinguir pues que vamos a hablar de situaciones problemáticas y de su diseño, más que de problemas. El concepto de solución de problemas es un concepto bien estudiado y que forma parte del diseño de situaciones problemáticas, digamos, es de menos interés en este momento, que interesa no tanto pensar qué es un problema, que ahora vamos a hablar algo de él, sino cómo asumir una concepción integral, global, del hombre. Bueno, entonces, la situación problemática, ¿qué es, en primer lugar? A todas estas cosas son resultado pues, de lecturas, de organización. Esto es como un trabajo de arte, ¿cierto? Uno más bien es la estructurita a la que le pertenece a uno y alguna que otra cosita pequeña. Eso, se trata de recoger concepciones que tienen predominancia en las comunidades académicas que uno acoge como tal. Una situación problemática, ¿qué es? Entonces es un espacio donde existen preguntas, así de simple, para que le quepa todo. Pero ¿preguntas de qué tipo? Preguntas que deben contestarse, digamos, con el saber de la cultura universal. Tengo 5 hermosas esclavas que compré hace pocos meses a un príncipe mongol. Las 2 esclavas de ojos negros dicen siempre la verdad. Las esclavas de ojos verdes, por el contrario, son mentirosas. Esto es, no dicen nunca la verdad. Tendrás que descubrir e indicar, sin el menor error, cuáles son las jovencitas de ojos negros y cuáles las de ojos verdes. Te será permitido interrogar a 3 de las 5 esclavas, no pudiendo hacer más que una pregunta a cada una. Con la ayuda de las 3 respuestas obtenidas, el problema deberá ser resuelto, justificando la solución con un razonamiento matemático. Además, las preguntas deben ser de tal naturaleza que solo puedan ser respondidas con exactitud por las esclavas. Preguntas
que deben contestarse, digamos, con el saber de la cultura universal. En el caso de la matemática, es la conservación del pensamiento matemático, que es una producción social, humana, de grupos, con el aporte fundamental de la individualidad, pero es fuertemente un aporte del ser como ser humanista, como ser racional, como ser creador. Entonces, hay preguntas donde tenemos que conservar cultura. Ahora, la cultura es tanta, toda esa producción que toca, es muy delicado eso, porque es ver qué es aquello que se pasa de una generación a otra. Y cuando algo se selecciona, a otro se le está diciendo no. O sea que eso es supremamente delicado. Entonces tiene que responder más o menos a una cuestión de humildad, o sea, respetar aquello que en el mundo los que trabajan con el saber van delimitando como los conceptos, las redes de conceptos, los elementos más importantes que hay que pasar de una generación a otra, ¿cierto? Ahora, se pasan de manera distinta, y viene el problema, pero la conservación de la cultura es como el papel más delicado y más responsable que tiene el ser humano, y que es la que muestra su evolución, porque la evolución nuestra es cultural, no biológica. Bueno, entonces hay preguntas en una situación de ese tipo, que se responden con la cultura, o sea, no la inventa el niño, ni el joven, ni la inventa el maestro, sino que interpretan ese saber disciplinar. Pero hay preguntas abiertas, que son aquellas que no están programadas para contestar y conservar la cultura, sino para que el individuo busque respuestas por él mismo. En el caso de la educación, pueden ser respuestas conocidas por la cultura, pero ya es pensando en el individuo como capaz de entender y construir por él mismo conocimientos. Es la parte participativa, creativa, ¿cierto? Donde se está pensando en un hombre capaz de pensar, no simplemente de aprender lo que los otros hacen. Entonces, ese individuo que necesita la era de la información, capaz de tomar decisiones, capaz de usar la información para resolver nuevos problemas, ¿cierto? O problemas viejos con métodos nuevos, o problemas nuevos con cualquier método, viejo o nuevo. Ese hombre creador, que es el que se necesita actualmente, hay que motivarlo a través de esa capacidad participativa y creativa. Y yo voy a tomar un registro de lo que ustedes hacen. Mientras tanto, los otros van a decirme qué tipo de falacia es y por qué. Empezamos yo primero. ¿Usted es la primera? Sí. Ok, entonces vamos. Vení, ¿vos qué crema de dientes usás? Dientolin, la que usa todo el colegio. ¿Todo el colegio? ¡Claro! Deja el aliento fresco, los dientes blanquísimos. Es la mejor crema que he usado en mi vida. Yo no la conocía. Gracias. Bueno, muchachos, ¿y qué tipo de falacia es esa? Es subjetivista, profe, porque utiliza el hecho de que un gran número de personas creen que una proposición es verdadera para ser criterio suficiente de verdad. Muchachos, nos ubicamos por acá más o menos para hacer la presentación. Listo, profe, ¿Sí? Listo, empecemos pues, listo. Listo, profe. Un minutico. Hola, ¿qué te sucede? Sandra, mira mi cabello, lleno de horquilla, de frizz, ¿qué me recomiendas? ¿Ya probaste Mequié, el mejor champú del mercado? ¿Y cómo me puedes comprobar que es el mejor champú? Porque el mejor futbolista del mundo lo usa. Usa Mequié. Me quiere y me cuida el cabello. Shampoo para campeones. Excelente. Muchachos, bueno, ¿y qué tipo de falacia es esta? Utilizar la popularidad de una persona para justificar su credibilidad cuando la propia no es suficiente. Pues tampoco se trata de la oposición que algunos pedagogos plantean entre el saber construido por el otro o el de la enseñanza, no, las dos cosas. Tenemos que aprender de la enseñanza porque somos resultado de la cultura y tenemos que aprender desde nosotros mismos en nuestra acción con los objetos de conocimiento, con la socialización, con la confrontación, para crear nuevos conocimientos, y eso en todas las áreas del saber. Entonces, dada una situación problemática así como un espacio abierto, donde hay preguntas de respuesta errada y preguntas abiertas, sobre todo abiertas es que todavía no sabemos la respuesta, para el sujeto que está estudiando, ¿cierto? Que ojalá lo sean para la sociedad una respuesta, pero lo que importa es el individuo ahí. Entonces, esa situación, lo que yo propongo es trabajar unas componentes que permitan esa estructuración hacia abierta. Entonces, en primer lugar, tendríamos como las redes conceptuales. El trabajo de redes conceptuales consiste en organizar, como lo dice el nombre, conjuntos de conceptos relacionados. En el caso de la matemática, para la educación básica y media, pues la orientación para hacer este diseño
se puede obtener de los lineamientos y se debe obtener de los lineamientos curriculares del Ministerio de Educación. Digamos, podemos pensar en términos, para dar un ejemplo de los tipos de pensamiento. Entonces, hoy hablamos de pensamiento aritmético, de pensamiento geométrico, de pensamiento simbólico, de pensamiento variacional. Si hablamos, por ejemplo, de pensamiento aritmético, queremos referirnos a la matemática, a la aritmética y a su uso. Y así, geometría y uso, y concepto de variable y uso, y espacio y uso. Entonces, para diseñar esas redes, que es como fijar qué tipo de temáticas van a ser tratadas, entonces pensamos, por un lado, en el saber de la disciplina, el saber matemático, que no lo podemos improvisar ni lo podemos inventar, sino seleccionar, escoger. Es el primero, quien habla de número de la matemática, quien habla del concepto de espacio, el saber que habla del concepto de espacio es la matemática, de azar, la matemática, de variable, de símbolo, es la matemática. Entonces hay que consultar el saber para fijar esos conceptos, no inventarse. Eso no pertenece a la libre invención, es la por colusión acumulada. Pero ese es un primer referente para la red conceptual. Tampoco, yo tengo que, digamos, con este referente universal lo que hago es conservar esa parte de la que tenemos derechos todos por ser humano. Pero hay conceptos en cada saber, y en el caso de la matemática, que tienen ya un carácter más regional. Las matemáticas que podemos necesitar en un momento dado, los países nuestros, es distinto en un momento dado a otras matemáticas, a otros conceptos matemáticos que no pueden no ser necesarios en un país europeo. Entonces hay un referente regional, entendiendo por región no solamente las grandes regiones, sino desde las macro a las micro, que va de una matemática que puede necesitar un niño en el eje cafetero o un joven en una orientación hacia una tecnología o en una región pesquera. Es decir, hay condiciones regionales que tienen que ver como el estado, digamos, de lo sociocultural en el que nos movemos y que tiene que participar en el proceso de enseñanza. Y la tercera componente es la componente individual. No es lo mismo, bueno, los individuos no somos lo mismo, pero no es lo mismo ni en desarrollo, ni en maduración, ni en cultura, ni en afectos. Entonces, si hablamos de enseñanza, de intromisión, de participación en otro, en un aprender, ese otro existe con sus condiciones, ¿cierto? Y entonces sabemos por informaciones que nos da la ciencia, por ejemplo, psicológica, de que el niño no aprende lo mismo de matemáticas en cualquier tiempo, que no se le puede trabajar con exigencias de pensamiento formal cuando es un niño de la educación básica primaria, ¿sí? Entonces, sobre ese concepto, vuelvo e insisto, las redes conceptuales hay que definirlas en términos de intereses, del conocimiento como tal, de la región y de los individuos, lo que hace que la matemática, por ejemplo, y yo creo que todo, pero hay que ir ajustando a esos estados. Una vez seleccionado las redes, pensamiento aritmético, pensamiento geométrico, y bueno, ponerse de acuerdo en las cosas, hay que seleccionar los motivos. Los motivos son aquello que pueda desencadenar un aprendizaje. Entonces un motivo pues va y viene de acuerdo con lo que logre la gente interesarse por él. O sea, ¿qué es motivo? Aquello que permite que una persona se interese en algo. Entonces, si yo tengo un problema cultural, por ejemplo, un problema científico, yo tengo que buscar algún motivo para que ese problema científico sea problema del otro. Mientras el otro no se apropie de él desde un punto de vista afectivo, no lo interiorice, no hay problema importante. Hay problema más bien traumático. Entonces, hacer que la enseñanza parta de motivos. Ahora, los motivos son personales, lúdicos, históricos, es decir, dependen de las condiciones. Entonces se puede montar, como tenemos ejemplos, motivos con puramente interés histórico matemático, el triángulo de Pascal, un motivo histórico. Y de sub 1, n igual a 1. Para la diagonal 2, donde está la sucesión de los números naturales, es d sub 2, eso es igual que decir d sub 2, 1 igual a 1, d sub 2, 2 igual a 2, d sub 2, 3 igual a 3, d sub 2, 4 igual a 4, d sub 2, n igual a n. Pero puede ser una competencia deportiva, puede ser un juego. En otras palabras, es la capacidad creativa del docente o de los docentes en equipo lo que puede hacer que una situación tenga preguntas de las que hablaba, preguntas abiertas y preguntas erradas interesantes. Es decir, a los muchachos si no se les plantean preguntas inteligentes, ellos no van a contestar inteligentemente.
Entonces también eso es otra manera de empobrecimiento cultural, mantener a los muchachos muy bien. Aquí hay muchas instituciones, sobre todo privadas y oficiales también, pues que van y que muy bien, pero van muy bien es porque no tienen ningún problema, pero no tienen ningún problema porque no tienen ninguna pregunta inteligente. Entonces, si se hacen preguntas estúpidas o preguntas bobas, preguntas mediocres, entonces los jóvenes son estúpidos, bobos y mediocres. O sea, la cultura los vuelve así. Entonces, buscar los motivos es buscar aquello que sea realmente problema. Que en el sentido piagetano de problema, no de situación problema, y no de problema, cree una situación de desequilibrio. O sea, obligue al individuo a buscar nuevos métodos para encontrar una respuesta, o a crear métodos. Ese desequilibrio, y que al encontrar respuestas se reequilibre, es decir, se vuelva más inteligente. Cuando uno logra de alguna manera, solo y con ayuda de la cultura, darle respuesta a una inquietud que tiene, adquirió y mejoró su inteligencia. Eso es la inteligencia que realmente vale, la cualificación del individuo en buscar respuestas a situaciones, a problemas. Bueno. Entonces, los motivos nos obligan a seleccionar lo que podemos llamar los medios y los mediadores. Un medio entendido como simplemente un artefacto que se utiliza para hacer algo, ¿cierto? Puede ser el computador, puede ser la calculadora para hacer una operación es simplemente un medio. El computador para escribir es un medio. Un mediador implica un medio que permite estructurar un conocimiento alrededor de él. Entonces, el mismo computador se puede utilizar como medio, como mediador. Si es como instrumento para lograr unos aprendizajes que sin él no se podrían, o para cualificar el aprendizaje de la matemática, programas interactivos, que pueda actuar el estudiante para buscar información, cualificar, avanzar y desarrollar temáticas, ampliar, ponerlo a hacer lo que no hace a mano. Es decir, hacer que el computador como medio se transforme en mediador es una cosa muy importante. Las dos son necesarias. Por ejemplo, yo cuando escribo no lo uso sino como medio. Como estrategia para aprendizaje de la matemática hay que investigarlo como mediador y hoy se están haciendo bastantes estudios, ya han iniciado un buen número de estudios en el país al respecto. Lo mismo pasa con una calculadora, por decir algo. Yo uso la calculadora pues cuenta huevos para lo que interesa, pero una estrategia pequeña que, por ejemplo, ahora que seleccioné para calcular, digamos, para encontrar el máximo común divisor de grandes números, no es mía pues es conocida, usando una calculadora, aplicando el algoritmo Euclides. Entonces, hoy en día, algo que antes hacer a mano era dispendioso, ahora con la calculadora traemos un algoritmo viejo como el de Euclides, podemos usarlo para el máximo común divisor y resolver problemas que antes nos quitarían mucho tiempo. Entonces, hacer que los medios se transformen en eso, unos triángulos, unas figuras, armar un espacio público, es decir, los mediadores son todo aquello que me permita construir una situación, pero eso es importante definirlo en cada caso. Eso para el perímetro. A ver, comparemos el segmento DC. O sea, se reduce la figura, se toman las unidades. En tercer lugar, es necesario diseñar las estrategias de intervención, o como dicen los españoles, de actuación. O sea, cómo se va a actuar con los estudiantes. Y ahí, con una misma información, se puede tener orientaciones de tipo instruccional que todavía predominan en el país, donde los niños y los sujetos se consideran que son personas educables para que aprendan una determinada técnica, un determinado saber, aunque se trate de fórmulas matemáticas, de física, o aquellos que ya pensamos, de acuerdo con otras informaciones actualizadas, que el individuo hay que darle la oportunidad de construir. O sea, los métodos instruccionales o los métodos construccionales, donde cabe el construccionismo con todas sus variantes y deformaciones como las hay siempre, o sea, aquellas didácticas o centradas en la guía del sujeto aún con educación programada o personalizada. Por ejemplo, aquí hay instituciones muy buenas, pero que a la larga son derivadas más del conductismo que de la escuela activa, donde le programan la unidad a los muchachos para que ellos logren unos determinados resultados y los logran. Y en el país les va bien. No son muy constructivistas, no lo son. Es decir, no tiene muy poco que ver el niño en la construcción de los conceptos y muy poco que ver el maestro. Se le trabaja a un individuo para que sea creativo, pero en cosas importantes. Es decir, no educación para los pobres, sino de pobres, sino para los pobres, pero de mente rica, para que le están dando la oportunidad que sea inteligente. Esa participación es necesario discutirla. Es necesario discutirla con los padres, con los alumnos, con los otros compañeros, e ir creando algo que alguna vez, pues, eso como que algún día nos va a tocar a los colombianos entender que es la democracia. La democracia, pues, que es una cosa que nosotros firmamos, pero que parece que no existe, pero que en el campo del conocimiento significa posibilidad de conocer. O sea,
Que la gente tenga posibilidad, que sea capaz, por ejemplo, de resolver problemas, porque le han dado herramientas y espacios para que los resuelva. Que sea capaz de profundizar sus conocimientos, porque le dieron herramientas culturales y le dieron espacios y medios para que los resuelva. O sea, crear la democracia real, la democracia de fondo, de posibilidad, es algo que no sé cuándo. Espero que por siquiera dentro de 100 años, cuando ya nos hayamos convencido de la falsedad de toda esta democracia, entendamos qué es eso. Que tampoco la del gobierno cubano ni de los socialistas, porque esos simplemente son otros dictadores, unos vestidos de rojo y otros de azul. Necesitamos unos como grisecitos o verdecitos, no sé, de otra gente. Pero entonces en el conocimiento es respetarle al individuo dos cosas. Una, la capacidad que tiene todo individuo de pensar por él mismo. Y dos, el derecho que tiene a pensar con el ser universal. Entonces ya vamos, esa estrategia es la parte más delicada. Pues, sentémonos. A ver, muchachos. Ay, pero eso no es así, eso está malo, ¿cierto? Oiga, el agüillo está bueno. Claro que está bueno. ¿No ve que yo sombré una de las 4 partes en que dividí el rectángulo? No, Sandra, pero los 4 triángulos no son iguales. Nuri, mira, no tienen la misma forma, pero sí tienen la misma área, mira. No importa. A ver, ¿todos están de acuerdo con lo que acabo de decir Ramón? No. No, yo tampoco. ¿Por qué? Porque vean, pues yo veo que todos dividimos el rectángulo en 4 partes de igual forma y sombreamos una de ellas. Lo que yo no veo es por qué Ramón dice que en su división las 4 partes sí son iguales, cuando todos sabemos que hay 2 triángulos alargados de igual forma y 2 triángulos cortos también de igual forma, pero diferentes de los alargados. Entonces yo les propongo que recortemos los triángulos y observemos a ver si es verdad lo que están Pues diciendo. hágale a ver, entonces. Va a observar. Entonces no es necesario que las partes sean iguales en forma, pero eso sí deben ser iguales en área. Claro. Es que para dividir una hoja, o sea, un rectángulo o cualquier otra figura en 4 partes de área igual, es necesario dividirla en 4 partes exactamente que tengan el área igual, pero no significan que estas 4 partes sean de igual forma. Aplicada la estrategia de intervención, es necesario seleccionar a aquellos estados de complejidad que tienen las redes conceptuales. Todavía para mucha gente la aritmética se acaba en séptimo. Y no tiene por qué. Son estados de mirada de la aritmética, ya no organizada por paqueticos, sino el pensamiento aritmético hasta donde podamos. Mínimo ese 9º grado tiene que tener una aritmética pensada así, un álgebra que nace desde el preescolar y va hasta allá, un pensamiento simbólico, un pensamiento geométrico, un pensamiento variacional. El concepto de azar y probabilidad, por ejemplo, deben nacer desde preescolar y terminar. O sea, si tenemos esa mirada estructural, implica fijar estados de complejidad conceptual, que no son cosificables, pero que sí pueden ser aclarables. No es lo mismo, por ejemplo, escribir que leer. El acto de la escritura es mucho más complejo. No es lo mismo hacer una gráfica que sintetice un proceso que discutirlo primero verbalmente y mediante acciones. En otras palabras, los estados de complejidad hay que estudiarlos detalladamente para los tipos de pensamiento y ese es el trabajo delicado que hace que no sea fácil encontrar recetas para resolver los problemas mundiales y particulares de la enseñanza y aprendizaje de la matemática. La próxima semana les hago un examen sorpresa, ¿sí? Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Van a analizar y van a tomar todos los conceptos para decir cuándo posiblemente se va a hacer la prueba. A ver, si el examen estuviera programado para el viernes, al terminar las clases del jueves sabría que el examen ha de realizarse al día siguiente y no habría sorpresa. Se puede descartar que el examen sorpresa sea el viernes, pero continúa el mismo problema con una semana de 4 días, de lunes a jueves. Claro,
Entonces, si el examen no ha tenido lugar el miércoles, sabría que tenía que estar previsto para el jueves. Pues si no, no podría ser un examen sorpresa. Entonces se puede descartar también el jueves. Claro. Y por este mismo razonamiento podemos eliminar el miércoles, el martes y el lunes. Ah, entonces, la conclusión es que un examen sorpresa no es posible. Además, si la profesora fija el examen para el miércoles, no parece haber forma de que se sepa de antemano. Sí, es que hay algo que parece que se le escapa a uno. No se deja razonar. Pero es lo más delicado, porque es la manera de reemplazar el grado escolar, de no pensar en términos de promoción, sino de reconocer que hay niños y personas que tienen maneras de pensar y estilos de pensamiento diferentes. Hay niños que son muy analíticos y se demoran mucho, pero llegan bien, y mucha gente es así. Hay gente que es muy sintética, la ve de una, comete rápidos errores. Hay que moverle más el pensamiento analítico para que no se precipite tanto, pero es distinto. Entonces hay estilos de pensar, hay gente que está más motivada que otra, hay unos que le tiene más efecto la cultura familiar. Mire, un dato importante es, que una cosa de una investigación que leí la otra vez es esto: en los países ricos y en las clases altas, la familia es determinante del nivel cultural de los estudiantes. En las familias pobres y en los países pobres, la escuela es determinante del nivel cultural. Entonces, fijar todos esos estados de complejidad y todas esas cosas tiene más efecto en una escuela pública para una educación de alto nivel que en una escuela privada. Por ejemplo, es menos grave el problema. La familia compensa muchas atrocidades que hacen las instituciones privadas, ¿cierto? Pero los estudiantes de las instituciones públicas no tienen quien se las compense, ¿sí? Entonces, teníamos esos estados de complejidad. Otra cosa que hay que seleccionar también es los problemas y los ejercicios prototipos. Y los problemas prototipos son aquellos problemas que son representativos, que son modelo y que pueden ayudar a que la gente gane tiempo, que ya aquello no se vuelva a hacer. Y hoy con los computadores el problema de la modelación y la simulación está al día. No, Ramón, yo todavía no estoy segura de eso, porque las dos compuertas no pueden estar abiertas al mismo tiempo. Ay, mira, Nuri, mejor miremos la simulación que dice Ramón. Sí, Hola, profe. Hola, profe. Profe, venimos a comprobar otra cosa. Ajá. Si hay riego por aspersión y por inundación al mismo tiempo. Bueno, y ya hicieron el análisis. Y vamos a ver qué pasa. Sí. Bueno, vamos a ver si hay riego por aspersión. ¿Esto cuándo sucede? Vamos a abrir A, ¿cierto? El tanque está lleno y abrimos C, ¿sí? Ahora, ¿qué tiene que suceder para que haya riego por inundación? B debe estar abierto, pero tenemos A abierto. Entonces vamos a cerrar A y vamos a abrir B. Ahora, ¿qué pasó con el tanque? Que está lleno. ¿Y C cómo está? Abierto. Abierto. Quiere decir que hay riego por aspersión porque el tanque estaba lleno y C estaba abierto. Y hay riego por inundación porque B está abierto. Y miren que no hay necesidad de tener la puerta A abierta. Entonces nosotros podemos construir modelos con los estudiantes. Hay muchas experiencias. Yo acabo de evaluar unas investigaciones del Distrito de Bogotá sobre educación matemática de varias universidades y se está trabajando mucho por modelos. Al fin y al cabo, el pensamiento matemático es el estudio de modelos, no de las modelos, ¿cierto? Que ese es de cierto grupo de los comunicadores sociales. Yo hablo de los modelos, o sea, algo que representa cantidad de familias y de opciones y de símbolos. El aprendizaje de modelos, inclusive, es la propuesta más avanzada que hay actualmente. Que construir modelos es construir representantes de familias, de clases, de acciones. Todos lo sentimos a través de la publicidad. Pero en el campo del pensamiento abstracto y del pensamiento científico eso es fundamental, capacidad de modelar, que tiene que ver mucho también con las otras capacidades, pero no por la figura, sino por el símbolo que hay detrás. Bueno, entonces, seleccionar los problemas de los ejercicios prototipos es otra cosa fundamental en matemáticas. Es la manera de conservar esa cultura que decíamos ahora y de actualizarla. Y entonces ahí, por ejemplo, los medios, la tecnología actual, calculadoras y
y programas de computador son fundamentales y otros medios, ¿no? El video y todas esas cosas. Bueno, es fundamental, además, crear la ampliación y extensión de los conocimientos. Si la información cada vez es millones y millones, uno no tiene acceso en un sectorcito del conocimiento a informarse un porcentaje respetable, hay que seleccionar aquello que es muy importante, y más bien poco y bien. Porque lo que tenemos que aprender es a manejar la información, no a poseerla. El que la posee ya es ese idiota inteligente, que es ese idiota veloz que es el computador, ¿cierto? Que nos resuelve el problema operario de la inteligencia humana. Para eso se creó ese esclavo. Lo que pasa es que se cambian los papeles por ignorancia, entonces el hombre se vuelve esclavo de... Pues el esclavo es para que él guarde la información y nosotros poder pensar. Y dame tal cosa, y dame 100.000 datos, tenelo. Y dame los ordenaditos de tal manera, tenelo. ¿Cierto? Por eso no tiene ningún sentido una educación memorista más allá de educar la memoria como tal, que eso también es importante, pero de otra manera, pero no aprendizaje memorístico. Bueno, entonces enseñar al individuo a poder ampliar y extender, es decir, con la información disponible, con las preguntas planteadas, ¿usted cómo extiende sus conocimientos? Entonces, la educación tiene que romper de sacarlos igualitos. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. En otras palabras, acabar la uniformidad. Es decir, hay que buscar qué es lo que todos tenemos que ser igualitos, o sea, qué es lo que tenemos que saber, de saber universal y cuál es lo que tenemos derecho. Pero luego promover la diferencia, es ese doble juego. Entre el derecho que tenemos a ser iguales para no ser alienados, para no ser vencidos ni negados, o sea, tener derecho al conocimiento de la información básica y el derecho a la información diferencial. Entonces, la ampliación y extensión es, un estudiante necesita más tiempo, por ejemplo, para estudiar matemáticas porque tiene más dificultades cognitivas, culturales, afectivas, debe tener acceso a eso. Pero otro es que necesita más tiempo porque quiere ir más lejos y le interesa menos otra área. Entonces, la otra cumpla lo básico y pueda. Entonces, hacer que las situaciones problemáticas incluyan el trabajo en la diferencia, el trabajo con los niños con necesidades educativas especiales. Todos somos especiales. Reconocer que somos especiales es empezar a mirar la diferencia. Yo somos totalmente iguales. ¿Pero en qué somos iguales? A ver, somos iguales en que las dos pensamos. Sí, Tere, pero pensamos diferente. Ah, ya. Diana, ¿sabes que tú y yo somos totalmente iguales? Sí, Tere, pero ¿en qué somos? ¿En qué somos iguales? A ver, ¿en qué? Ah, en que las dos comemos, nos alimentamos. Pero nos alimentamos de manera distinta. ¿Sí están entendiendo el juego? Sí. Mire, armar todo un diálogo, no quedarnos ahí, un diálogo reflexivo. ¿Cómo reconozco a mi amiga, la que está a la derecha, la que está a la izquierda, la que está al frente? ¿Cómo sé que esta, que se llama Daniela Marchesán, esta Daniela Martínez Arbolea, esta Daniela Gómez, esta Daniela Garzón? Todas son distintas, con intereses, con deseos, con necesidades distintas. Este juego realizado permite precisamente eso, que el maestro pueda ver dentro de su aula de clase que tiene 43 seres totalmente iguales en muchas cosas, pero totalmente diferentes desde esa misma igualdad. Y por último, toda una red tiene que estar acompañada de una evaluación permanente. Aquí yo quiero una evaluación que tiene que ir acorde con las estrategias utilizadas. Aquí quiero insistir, ahora está de moda la discusión de las competencias. El programa que uno presenta debe quedar claro cómo va a desarrollar las competencias. Eso es un problema mundial, pero la verdad es que donde hay un buen acompañamiento en la enseñanza, ese problema no existe. Es decir, el problema de evaluar cómo se ha mejorado el aprendizaje de un individuo, lo tiene aquel que no está acompañando adecuadamente. Quien conoce bien el problema y está acompañando, está hablando integradamente. Entonces, la evaluación debe ser coherente con la estrategia que está utilizando. Si yo estoy enseñando,
Si yo estoy dando una información para que el otro la aprenda, tengo que evaluar información al que la aprendió. Si es para la significación, entonces la evaluación desde el punto de vista matemático, ¿qué significa? Pues la significación, o sea, aprendizaje o la comprensión. ¿Qué es significación? O aprendizaje significativo. La ejercitación, saber hacer, la pragmática, saber hacer, saber usar, saber aplicar. Eso es parte de la vida. Y la resolución de problemas como la capacidad más gruesa, donde el individuo usa lo que ha comprendido y lo que sabe hacer para una nueva situación, darle alguna respuesta. Entonces yo creo que la estrategia tiene que ver fundamentalmente con eso. Sí. Entonces el bloque que pensaste tiene las siguientes características: triángulo, amarillo, grueso y pequeño. Sí. Muy bien, ¿y qué estrategia utilizaron? Empezamos primero por el tamaño porque tenía solamente 2 opciones, luego con el espesor. Correcto. Para la forma y el color tuvimos que hacer más preguntas. Esa deducción que acabas de hacer es lo que nosotros llamamos conclusión. La información que recogieron para llegar a tal deducción es lo que llamamos hipótesis o conjunto de premisas. Y a todo ese conjunto de deducciones lógicas es lo que se llama demostración. Le llamamos demostración. Listo. Además, profe, también podemos saber el máximo número de preguntas que hay que hacer para saber la figura que tiene el otro. Claro, y también el mínimo. Entonces vamos entre todos a determinar cuál es el máximo y el mínimo número de preguntas para determinar el bloque pensado. Para la forma serían 3, porque hay cuadrados, rectángulos, círculos y exacto. Para el tamaño serían 2, porque puede ser grande o pequeño. Para el amarillo, para el color hay 3 opciones, o sea, dos preguntas. Profe, se necesitan 2 para el color, 3 para la forma, 1 para el espesor y 1 para el tamaño. Entonces, esa manera de preguntar, crear la situación, abrirlo, motivarlo a que vea las otras cosas, cayendo en una cosa que puede parecer muy romántica, que siempre la uso. Mire, quien no vea en una hierba cualquiera, sea de marihuana, de coca o de basura que hay ahí, la fotosíntesis, no ve realmente cuál es el valor de la vida humana. No sabe qué es la vida. Pero cuando un niño, por ejemplo, yo creo que fotosíntesis, independiente de los profesores del área, para mí es un tema fundamental, porque yo no sé si Dios existe o no, pero si existe, es muy parecido a la fotosíntesis, cómo se hace la vida. Ahí está. O esa es la manifestación que yo tengo más claro de cómo nace la vida, o los científicos también la tienen. Entonces, cuando una persona entienda cuál es el proceso de la fotosíntesis, entiende que una plantica es válida por el nacimiento de la vida. ¿Cierto? Entonces, esa mirada del mundo depende de la visión del mundo que tenga. ¿Cierto? Es lo mismo que la que tiene, con las limitaciones que uno tiene con el arte. No mira un museo como el Museo Botero y muchas obras internacionales, uno se queda callado, pues uno no entiende absolutamente nada. A veces uno no ve sino las manchas. Para ver la forma hay que ver el pensamiento del artista. Lo mismo pasa en la matemática, en la ciencia, en la historia, en las cosas. Entonces, nosotros, en lugar de buscar recetas, sea con situaciones, problemas, lo que hay que buscar es estrategias, y esto es una estrategia, con una filosofía que tiene que sentar primero unos valores, una concepción frente a la ciencia, una concepción política que no se sienta como un país, o que defina qué país quiere, pues si es un país para ir detrás y en qué va a ir detrás. Yo creo que hay cosas que podemos ir detrás. Nosotros tenemos que llegar al primer puesto que llegó Estados Unidos o que llegó Europa en la producción de fábricas industriales con todo el problema de la contaminación que tenemos. Yo creo que no hay problema es de segundos. Como ya todos leyeron sobre las reglas de validez, las reglas de inferencia y las equivalencias, entonces vamos a aplicar todo eso, ¿sí? ¿De qué manera? Vamos a analizar la validez del razonamiento que tenemos planteado, ¿sí? Construyendo una demostración que nos permita llegar a la conclusión establecida. ¿Listo? Entonces, ustedes van a seguir la lectura del razonamiento en el monitor. ¿Listo? Si los acuerdos se cumplen, entonces se logra la paz. Si se logra la paz, el nivel de vida se incrementa. Los enfrentamientos terminan y los acuerdos se cumplen. Si los problemas sociales se agravan, el nivel de vida no se incrementa. Si los problemas sociales no se agravan, entonces
la justicia social se alcanza. Conclusión, los enfrentamientos terminan y la justicia social se alcanza. ¿Claro hasta ahí? ¿Sí? Bueno, lo primero que vamos a hacer para facilitar la demostración es identificar las proposiciones simples que comprenden Yo el quiero, pues, si de pronto cabe eso por ahí que quede, es convocar a los jóvenes a que estudien matemáticas. Antioquia, por ejemplo, no tiene ahora licenciado en matemáticas para colocarlo. Entonces, con lo que había no aprendimos matemáticas, ni se ha enseñado. Y ahora sin ellos menos. O sea, no hay estudiantes que quieran estudiar eso. Necesitamos crear. Yo estoy trabajando ahora para un club de niños. Hay que crear jóvenes donde también del arte y de todo, pues, pero en esta área es gravísimo, gravísimo, que no tengamos cantidades de jóvenes haciendo ciclismo, haciendo, ¿cierto? Bueno, voceo más salvaje, pero ciclismo, atletismo, todo esto, y matemáticas y arte y eso, ¿cierto? Entonces necesitamos cantidades de jóvenes diciendo que la matemática es importante. Yo en estos días estuve en la biblioteca y vi un libro sobre lógica que tenía todos esos temas. ¿Ustedes cuál es el tema que tienen que consultar? Cuantificadores. Cuantificadores, ¿no? Cuantificadores. Sí, cuantificadores es el concepto que tiene que ver con muchos, pocos, todos o ninguno. Bueno, pero entonces, ¿qué estamos esperando? Venga, vamos. Hacer el trabajo de una vez. Bueno, venga, yo voy y los acompaño por ahí derecho, pues, adelante el trabajo. ¿Y sabes cuántas personas pasaron? No. 3.000 estudiantes, qué gentío. ¡Qué gentío! Tremendo. Yo pienso lo contrario, es muy poca gente. No, Uri, ponete a pensar que de cada colegio se presentan alrededor de 40, 80 personas, ¿cierto? Y a la universidad ingresan 3.000. Pues para mí eso sigue siendo mucha gente. No. ¿Ustedes saben cuántas personas se presentan en un semestre a la universidad? No. Entre 20.000 y 25.000 estudiantes. ¿Cuántas? ¿20.000? Y nada más pasan 3.000. Pues sí ve que es muy poquita gente, 3.000 estudiantes. Es que todo depende del marco del que se esté hablando. Bueno, ustedes vinieron a charlar o a trabajar. Ya encontré el ejemplo de universo de referencia. ¿Quién va a copiar, pues? Yo copio. Hágale, pues. No hay objetos simples, sino miradas simples sobre el objeto. Nada es elemental. Thank you.